¿Qué tal, amigo? Pues en este video quería hacer una explicación de cuándo vale la pena comprar una 2DS y cuándo es mejor comprar una New 3DS XL. Hago este video porque me he topado con una gran cantidad de clientes que se preguntan cuál sería mejor. Y pienso en cuál es la persona que se está acercando a tratar de adquirir el producto, ¿no? La mayoría de las veces son papás que están tratando de buscar un regalo para su hijo, son amigos que están comprando una consola para un amigo, para un intercambio. Hoy en día, si hablamos de la consola New 3DS XL, hablamos de una consola que tiene un diseño precioso, que tiene un acabado muy bello. En autos, esta consola es la que reúne todas las características propias del vehículo, ¿no? Es el auto que tiene el quemacocos, que tiene los rines de aluminio, que tiene el aire acondicionado, que tiene un montón de extras adicionales. En este caso, esta consola tiene dos gatillos adicionales que me permito decirte que son opcionales. Digamos que más o menos el 10% de los juegos ocupan estos gatillos. Y aun cuando los ocupan, son opcionales, te preguntan si los quieres utilizar o no, esos gatillos. Tiene una palanquita en la parte interna que de la misma forma, el mismo juego te pregunta si la quieres activar o no. Y muy pocos juegos de ellos utilizan estas partes adicionales. Ahora, si tú eres una persona que trata de tener en un tiempo adicional, ponerse a jugar esta clase de consolas, y que eres cuidadoso sobre todo con estas consolas porque son preciosas, pero también son un poco más delicadas, ¿no? Una consola de estas que se caiga, sí se maltrataría, dolería mucho para la persona que la compró el dañar uno de estos equipos. Mientras que la consola 2DS es una consola que puede tener las mismas características, carga los mismos juegos, utiliza el mismo sistema para correr todo el contenido que es de tu consola. Sí, obviamente, si hablamos por ejemplo de autos, si tú te vas por el más caro, claro, va a tener un mayor desempeño, una mayor potencia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si a tu hijo pequeño llegas y le compras el auto más veloz, ¿no? Va a salir y lo va a chocar inmediatamente, ¿no? Entonces por eso también es que se sacó el modelo de la consola 2DS. Muchas personas le han dado un feo a la consola porque no se dobla, porque los plásticos son más rugosos, son más duros, son más macizos y no tiene un acabado tan fino como el de las consolas 3DS de la gama New. Estas consolas salieron con un diseño mucho más resistente, mucho más fuerte, mucho más duradero. Yo me atrevería a decir que más adelante, cuando todas las consolas de esta gama hayan sido destruidas, lleguemos a ese punto donde te las encuentres por ahí tiradas, estas consolas van a ser las que queden después de esa destrucción de consolas, después de los vestigios de las consolas 3DS. Estas van a permanecer. Estas te las vas a encontrar tal vez con el joystick un poco mordido, por ahí sin el joystick ya roto, pero todavía funcionales. Esa es la ventaja, la garantía que tienen estas consolas en el caso de las 2DS. El contenido que vas a poder correr en estas consolas es exactamente el mismo. No vas a tener algunas cosas adicionales como es el 3D. El 3D es una característica que llegó a las consolas 3DS y que ha estado en todas sus gamas, excepto en las consolas 2DS. Se ha mejorado, ha tenido algunas mejoras este 3D desde los primeros modelos hasta hoy. El modelo New 3DS genera un 3D muy bueno, pero inclusive las consolas de Nintendo ya han empezado a optar por retirar el 3DS de sus consolas. La última consola que salió, la más moderna, la más actual, la que tiene el mejor diseño, la consola que actualmente al día de hoy 19 de enero es la consola de Pokébola, que tiene un diseño rojo, que tiene un diseño precioso, que es más ligera que esta y tiene las pantallas igual de grandes, o sea, tiene más ventajas. Ahora no trae 3D, le retiraron el 3D. El 3D se vio que era completamente prescindible. Preguntaron a los usuarios qué deseaban para las consolas y se dieron cuenta de que el 3D ya no era algo innovador, ya no era algo que los usuarios desearan. Deseaban que la batería durara más. Y en el caso del 3D, pues ampliar y utilizar dos pantallas para manejar un efecto 3D también gastaban más la batería. Decidieron prescindir completamente de él y en el nuevo modelo ya no lo incluye. Muchas personas les sigue gustando mucho el 3D. Hay muchas partes en los juegos que es fascinante el que un juego pueda tener el efecto 3D. Y por eso todavía es de las consolas más vendidas. Yo al día de hoy te puedo comentar que vendemos más consolas New 3DS XL que New 2DS, aunque sea la más actual y sea más económica. ¿Ok?
Este es el punto importante. Muchas personas me han preguntado sobre estas consolas. Yo las recomiendo muchísimo. Puedes cargar exactamente todo el contenido. Y debes de pensar, si lo que tú estás buscando es algo para un niño, alguien pequeño, una consola que pueda cargar un montón de contenido, que sea de índole familiar, que lo pueda jugar sin ningún problema, sin ningún tipo de violencia, que se pueda divertir, que no se tenga que preocupar por el cuidado, que no lo tengas que regañar porque ya la tiró. Entonces la consola ideal para una persona de esas características es una 2DS. También para una persona que quiere que su consola le dure muchísimo tiempo, le costó mucho comprarla y quiere que le dure, yo también recomendaría una 2DS. En caso si eres una persona que sí tiene un muy buen cuidado de sus consolas, que quieres comprarle una funda, quieres tenerla en su maletita, quieres... entonces la New 3DS te va a dar muchos beneficios, te va a dar muchas buenas características. Los juegos van a correr un poco más rápido en una New 3DS que en una 2DS. Tengo un video comparando la primera consola de las 3DS con la más actual de las 3DS. Hay un pequeño... Ahí se ve la diferencia que hay entre ellas. Te voy a dejar un enlace para que si quieres ver este video lo puedes consultar, para que veas la diferencia entre el procesamiento entre las dos consolas, que luego también es algo que dicen, hoy en día está muy dado que no, el desempeño lo más importante, que la consola tiene que correr a más FPS, que debe de verse en 4K. En las consolas Nintendo eso no es así. En las consolas Nintendo lo más importante siempre es la diversión que da el juego, la compatibilidad para que tú puedas conectar tu consola 2DS con una 3DS o con una View 3DS. Cualquiera de la familia de las 3DS o 2DS se puedan interconectar entre ellas y puedas intercambiar, puedas jugar entre esa persona, puedas compartir experiencias y jugar al mismo tiempo, competir con otra persona y compartir experiencias. Eso es lo que siempre nos ha dado Nintendo. Nintendo son las consolas donde tú te juntas con todos tus primos, te conectas a una consola que tiene 4 controles, en el caso del 64, y todos están jugando en ese lugar. Eso es lo que da Nintendo. No te pegues tanto no, es que quiero el mayor desempeño, porque de todos modos, sea cualquiera que tengas de las consolas, también si ya tienes una consola, por ejemplo, si ya tienes una 2DS y estás pensando en, tengo ahorita para comprar una mayor, pues si ya tienes una, yo no veo la razón para pasarte a otra más grande, ¿no? Y te lo estoy diciendo yo que las vendo, yo que a mí me conviene, ¿no? Que quieras venir y comprarlas, ¿no? O sea, si ya tienes una consola, consérvala, sácale todo el juego que puedas. Si tienes una de estas, yo creo que jamás vas a tener problemas de que se te llegue a fallar de algo, ¿no? Yo creo que es una consola más duradera. Respecto a eso, también te comento que en las New 3DS también me he topado, entre todas las que he comprado, que hemos estado despachando, 2 de los equipos han venido con un problema de cargador. Dejaron de cargar completamente. Los fusibles de la placa estaban bien, los tuvimos que revisar y pues prácticamente la placa murió nada más. O sea, la cantidad de funciones que trae la placa era mucho mayor y pues tuvimos que dar una garantía, ¿no? Hacer válida hacer un cambio de consola. Y pues bueno, ¿no? O sea, eso también es importante recalcarlo, que esas consolas van como por la tercera revisión. Su placa ya es la tercera vez que cambia en las 2DS. Y las New 3DS, pues la placa con la que salió ha sido la que siempre han tenido. Siempre se han fabricado de la misma forma. Entonces, sí, yo consideraría muchas veces esta consola. Me han dicho siempre, no, pero es que esa no es de las New, ¿no? No es una consola New, es una consola Old, es de las básicas, de las anteriores. Sí, pero ha tenido más revisiones de la placa y más cambios de la placa que las versiones anteriores, ¿no? Inclusive el Wi-Fi ya no viene como una parte adicional, sino viene una parte incorporada que da una mejor recepción en la señal Wi-Fi, ¿no? Son muchas cosas que sí generan el tener que considerar si esa es la consola que queremos para nosotros, o si es una New 3DS la que nos conviene más, aún si tenemos el dinero para comprar una u otra.